Vamos directo a la entrevista de hoy. Saludo con gusto a Luis Alberto Zanella, subdirector editorial en Grupo T21. Luis Alberto, ¿cómo estás? Qué gusto. Igualmente, Magda, un gusto saludarte y gracias por el espacio y saludos al auditorio. Oye, todo un tema el de esta tarde que tú y yo ya en alguna ocasión hemos platicado al respecto. Vemos grandes problemas en torno a los bloqueos en nuestro país, bloqueos de carreteras, bloqueos de vías férreas. En fin, el asunto es, ¿qué lectura se le puede dar a todo esto? ¿Cuál es el problema de fondo y por qué no se le ha podido dar una solución? Llevamos años con la misma problemática. Claro, como bien comentas, llevamos años ya con la misma problemática, pero creo que últimamente se ha acentuado porque nos hemos vuelto muy permisivos en dejar que un pequeño grupo de personas tome una caseta o tome las vías ferroviarias, en este caso como del puerto de Lázaro Cárdenas, causando afectaciones a todas las industrias y a los usuarios de autopistas y de las personas que deciden mover su carga vía ferrocarril. Yo creo que nunca habíamos visto las cifras de tantos días de bloqueos en el ferrocarril, por ejemplo. Ya se acumulan 80 días de bloqueos en las vías ferroviarias en Michoacán, que conectan al segundo puerto más importante del Pacífico mexicano, como es el puerto de Lázaro Cárdenas, donde las pérdidas pues ya se estiman en 4,000 millones de dólares. Estos son casi 80,000 millones de pesos que afectan diferentes industrias, desde el concesionario ferroviario, pero también la industria cementera, electrónica, automotriz, a los retailers, a Pemex mismo. Y esto pues va también en detrimento de nosotros, los consumidores, por un alza de precios y un probable desabasto que ya se está alertando. En el caso, por ejemplo, de la toma de casetas, el secretario de Comunicaciones y Transportes acaba de reconocer una pérdida en 2020 por 4,000 millones de pesos. Esto se puede traducir en una pérdida, por ejemplo, de 11 millones de pesos al día. Entonces, creo que como gobierno se ha vuelto muy permisivo para no desalojar a estas personas que, pues, lamentablemente ya tienen como modus vivendi el bloquear nuestras vías generales de comunicación, Magda. Dime una cosa en este sentido, Luis Alberto, porque recuerdo muy bien que hace tiempo pues se alardeaba mucho con los operativos por parte de la Guardia Nacional, ¿no? Y se decía que una vez que se implementara la Guardia Nacional y que entrara en acción, se iban a dejar de presentar este tipo de bloqueos, que iban a liberar las casetas, las carreteras, en fin. ¿Está habiendo una solución o son solamente como aspirinas para un gran problema, para una gran enfermedad? Yo creo que justamente es eso, una aspirina para un gran problema. Mira, yo no quiero decir que la Guardia Nacional no trabaje, yo creo que tiene muchísimo trabajo desde el punto de vista de salvaguardar la seguridad, por ejemplo, el autotransporte, que tiene graves problemas de inseguridad, pero los esfuerzos se focalizan, por ejemplo, en este momento están en la carretera de Monterrey a Nuevo Laredo, donde era muy conflictiva, y entonces los esfuerzos se focalizan en esa región, desatendiendo otras. En cuestión de bloqueos, pues yo no digo que no se respeten los derechos humanos de quienes bloquean las vías federales de comunicación, pero creo que hay protocolos que se deben seguir para que no se cometan estos delitos. La Guardia Nacional, pues lamentablemente, no sé si no está capacitada, no sé cuál es la instrucción para no llevar a cabo pues los desalojos, pero creo que hay protocolos adecuados para que esto no se repita y que la Guardia Nacional está siendo muy omisa en aplicar. Fíjate que ahora que mencionas esta situación de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, es un tema que nos lleva a una problemática más que también se ha vuelto una realidad en el país, la inseguridad. Vimos un número importante de desapariciones en esta zona, en este tramo de la carretera, muy cerca del kilómetro 26, seguramente tú lo recordarás muy bien, Luis Alberto, porque ha sonado esta información en los últimos días. Han desaparecido alrededor de 164 personas, de acuerdo con la organización Todos Somos Uno. Pero también hay distintos focos rojos a nivel nacional que hay que ponerles atención y que hay que tomarlos en cuenta para saber qué es lo que está pasando en este sentido. Claro que sí, Magda. Por ejemplo, mira, en el robo, por ejemplo, al autotransporte, recientemente el Centro de Inteligencia en Cadena de Suministros, Censitec, registraba un total de 4,722 incidentes de robo de carga en México solo durante el segundo trimestre de este año. Esto representa ya un alza del 5% en comparación con el
primer trimestre, donde, por ejemplo, la región centro del país concentró la mayor cantidad de eventos, seguido del occidente, y estas dos regiones en conjunto pues ya suman el 83% del total. El Estado de México se ha vuelto muy conflictivo para el robo a las mercancías, ocupando el primer lugar en materia de robo, concentrando pues el 37% de la incidencia a nivel nacional, seguido de estados como Veracruz, Jalisco, que ocupan las primeras tres posiciones, pero también se presentan en Guanajuato, en Michoacán. Entonces estamos viendo pues esta problemática ya casi generalizada en el país. Tú sabes perfectamente bien que el 82% de los casos se dan con la unidad en marcha, es interceptada, y solo el 11% cuando la unidad se encuentra en paradores no seguros, en gasolineras o en otros sitios por alguna descompostura, etcétera. Entonces, creo que se está generalizando en todo el país todo este tipo de problemáticas, y me parece que es fundamental atenderlas, y el gobierno no está actuando como debería desde el punto de vista de garantizar el libre tránsito de las mercancías, pero también garantizar que no se van a robar las mercancías, garantizar que no van a matar a un operador, que no van a afectar a las actividades productivas y de distribución de productos de terceros, etcétera. Sí, por supuesto, se tiene que atender, pero con urgencia, porque además, ya lo decías al principio de esta charla, ¿no? Ya se están comenzando a vivir las consecuencias y de pronto se llega a alertar también sobre posibles desabastos. ¿Por qué? Porque todas estas incidencias generan una problemática mayor en las cadenas de distribución. Claro que sí, Magda. Mira, por ponerte un ejemplo, los bloqueos en la vía ferroviaria que conecta al puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán ya afectaron el movimiento de 70,000 contenedores que se han dejado de mover por las vías férreas. Esto, Magda, para darnos una idea, un solo contenedor puede cargar hasta 400 televisiones de 32 pulgadas. Esto se pudiera traducir en que 28 millones de pantallas están atoradas en esos contenedores. O, por ejemplo, un solo contenedor puede llegar a cargar 400, 200 laptops. Entonces, sí, esto se podría traducir en 294 millones de laptops atoradas solo en esos contenedores que se han dejado de mover en el puerto de Lázaro Cárdenas. Ahora también, en este momento a nivel mundial, estamos viviendo una serie de irrupciones en la cadena de suministro que está afectando con saturación en los puertos, escasez de contenedores para poder mover la mercancía, y pues Lázaro Cárdenas está abonando a los altos niveles de saturación que presentan otros puertos como Manzanillo o Ensenada, en los tráficos de Asia, ¿no? No, bueno, es un tema sumamente complejo. Luis Alberto, muchísimas gracias por estos minutos. Al contrario, Magda, saludos a ti y al auditorio.